un conflicto que ha tenido, incluso seguimos teniendo algunos creyentes. Y con este tema fue muy curioso porque me lo habló a través de un niño. Me lo habló a través de un niño en la mañana. Estaba terminando de estudiar y tratando de concentrarme. A veces uso el saloncito de allá de arriba. Me gusta mucho ese saloncito, no sé. Es de las veces que más me ha hablado el Señor en ese saloncito, y me fui para allá. Regularmente cuando está todavía la alabanza o no empieza el culto, los niños todavía no están allá, entonces suele haber un poquito de tranquilidad para estudiar. Te lo recomiendo, cuando no te puedas concentrar en tu casa, vente a ese saloncito. Avísale nomás al pastor Daniel para que no vaya a estar cerrada la puerta, pero ese saloncito, el Espíritu Santo dicta lecciones muy interesantes. Y llegó un niño que en especial le tengo especial cariño, especial simpatía, y simple y sencillamente llegó buscando colores y una hoja, quería algo que hacer. Y empezó a preguntarme, dice, ¿cuáles son? Dice, ¿sabías que Plutón ya lo destruyeron? Le digo, ¿por qué destruyeron a Plutón? Porque ya no es planeta, me dijo. Le digo, pues tiene algo de lógica, porque a nosotros eran nueve planetas los que teníamos que aprendernos de memoria. Ahora son 8, la tienen más fácil los niños de primaria, ¿no? Y me fue a avisar que Plutón ya no era planeta, y se lo agradecí. No me acordaba que Plutón ya no era planeta, ¿no? Pero dice, yo tengo 4, ya dibujé 4, pero me faltan otros 4 para completar el sistema solar, me dice. Le digo, ok, ¿y cuáles tiene? Ya me empezó a decir el de los anillos y qué color es Saturno y bueno, todo lo demás. Y yo tratando de concentrarme, pero le digo, ¿y qué es eso que estás dibujando? Es el sistema solar. ¿Y dónde está? Le digo. Dice, ¿cómo? ¿No sabes? Le digo, no, es que no me queda claro dónde está. Dime tú dónde está el sistema solar. Dice, pues allá arriba. Pues allá arriba. O sea, la Tierra está dentro del sistema solar y el sistema solar está allá arriba, en el universo, dice, donde está Dios. Pero me llamó mucho la atención, hasta ahí hay veces que nosotros podemos entrenar a los niños, y sobre todo cuando queremos impactar a nuestra comadre cristiana, los entrenamos, ¿a poco no? ¿A poco no? Los entrenamos para que digan, se sepan el versículo, se sepan, y quedamos bien, ¿no? En la reunión de los domingos. Pero este niño no tenía nadie con quien quedar bien. Sí, lo único que quería era hacer algo. Pero me dijo, allá donde está Dios, y usó una palabra que dijo, indudablemente. Y fue cuando lo volteé a ver, porque le estaba medio haciendo caso, y le digo, ¿dónde está Dios? Dice, está allá arriba, está en el universo, está en el cielo, dijo. Y volvió a repetir, indudablemente. Dice, él no tenía por qué quedar bien, ni tenía que irme ni quería quedar bien conmigo ahí, ni nada. Él simple y sencillamente estaba dibujando, pero lo único que me dijo es que él no tenía duda dónde estaba Dios. Para él le quedaba claro. Le quedaba muy claro dónde estaba Dios, y le quedaba muy claro que Dios existe, y muchas otras palabras que a veces los adultos nos enredamos mucho sobre las cosas de Dios, la naturaleza de Dios, sobre la naturaleza de lo espiritual. A él le quedaba claro y lo resumía. Él resume su creencia, resume de lo que está convencido, diciendo indudablemente. Es decir, no cabe duda. No cabe duda. Ese niño tiene una claridad que muchos adultos no tenemos. Ese niño no tiene un problema que muchos adultos tenemos sobre dónde están de manera racional las cosas de Dios. Y eso me llevó a preguntarle al Señor, ahora sí que ¿qué me estás queriendo decir a través de esta criaturita que me cae tan bien? Y empieza a hablar el Señor. Y básicamente me habla de un pasaje muy icónico, demasiado pintoresco, y es el que vamos a ver esta noche. Pero antes me surge una pregunta, y no porque me la estuviera haciendo personalmente, sino porque en determinado momento, como cristiano, como creyente, como ser humano, en muchas ocasiones he tenido que preguntar, o ha salido de mi boca, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde está Dios? Y muchos niños lo preguntan también, ¿dónde está Dios? Sobre todo cuando le hablas con conceptos tan abstractos como el universo, el tercer cielo o allá arriba. Les tenemos que explicar a veces de manera metafórica dónde está Dios. Sin embargo, los niños tienen muchísimo más facilidad para creer las cosas que tú le dices. Sin embargo, los adultos a veces batallamos. Y necesitamos lugares como este para poder decir, ahí está Dios. Culturalmente nosotros tenemos mucha relación con un lugar como este,
Porque no sé si a ti te lo dijeron de pequeño o te adoctrinaron en esta creencia, pero a mí me dijeron que allí estaba Dios, que solamente en ese lugar estaba Dios, y que además estaba en una cajita que tenía una vela que nunca se apagaba, y que allí estaba Dios, allí estaba Diosito, te decía. Y yo realmente muchas horas pasé esperando que a ver a qué hora salía Dios, o entraba, o iba a comer, o regresaba. Pero no, solamente iba alguien, una persona con vestiduras largas, y sacaba un coponcito, una pequeña urna, una pequeña copa con tapita. Y mi mamá me decía: baja los ojos, porque allí está Dios. Bajaba uno, pero dejaba el otro. Decía: ¿dónde está Dios? Me hacía así, le hacía así: ¿dónde está Dios? Pero si es la copa de todos los domingos, ¿dónde está Dios? Y cuando se daba cuenta que tenía un ojo abierto, me daba el codazo, me lo dejaba medio tuerto. Pero mi pregunta seguía estando: ¿dónde está Dios? Está aquí, está en este lugar, me decía. Está en este lugar. ¿Ves? Este lugar tiene que estar Dios. Es tan magnífico, es tan artístico, está tan lleno de oro, que tiene que estar Dios. Sin embargo, tú y yo ahora sabemos que un lugar no puede contener la gloria de Dios. Un lugar no puede contener la presencia de Dios, porque es más que eso, es más que mi imaginación. Culturalmente nosotros tenemos estos templos. Tal vez ya vas de turista nada más, tal vez ya no crees que allí está Dios, pero mucha gente todavía lo sigue creyendo. Y va a esos lugares buscando a Dios, va con esa pregunta: ¿dónde está Dios? Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Culturalmente, te digo, tenemos mucha relación con esto. ¿Por qué? Porque el antecesor de este templo, del cual nosotros son actuales, existe en este instante, en algún lugar del mundo está. Su antecesor fue el templo de Salomón. El templo de Salomón, en Crónicas puedes ver la historia del templo de Salomón. ¿Qué tenía de importante? ¿Qué tenía de importante el templo de Salomón? Es para empezar, el templo de Salomón fue construido precisamente por este rey, y le fue negada la construcción al rey David. ¿Sí? Y a Salomón le fue encargado la construcción de este templo, y el objeto más importante era el arca del pacto, el arca de la alianza. Y este espacio se le llamaba propiciatorio. Y dice la palabra de Dios que en este espacio, entre los querubines, se manifestaba la presencia de Dios. Para el pueblo de Israel, un pueblo que ya había caminado muchos años, que ya tenía una historia ya muy avanzada, aquí estaba Dios. Tenían la plena certeza de que aquí estaba Dios. Era una creencia templocéntrica, dicen los que saben de esas cosas. Ellos consideraban que ahí estaba la presencia de Dios, porque Dios mismo había manifestado su voluntad de manifestarse en este lugar. Evidentemente sabemos que la gloria de Dios no puede estar contenido ni en una construcción tan grande ni en una construcción tan pequeña. Sin embargo, la voluntad de Dios estaba ahí para manifestarse. En ese lugar había escogido el Señor para seguir acompañando en este caminar a su pueblo. Había manifestadose de una manera que el pueblo, al tener necesidad de ver un lugar, de escuchar un lugar, el Señor en su infinita misericordia había dado un lugar de encuentro. Este es el papá de los templos actuales, donde mucha gente creímos que estaba Dios, y donde mucha gente sigue creyendo que está Dios. Este es el papá. Y el abuelo es este. El abuelo es puedes verlo en Éxodo. A Moisés se le da los planos y las instrucciones para, esto es obviamente una réplica, ¿verdad? Porque ya no existe el templo, el tabernáculo de Moisés. A Moisés en el monte Sinaí le dan instrucciones para construir una carpa, como esta, no es otra cosa, es una carpa movible. Tenían que irla moviendo acompasadamente, como iba caminando el pueblo por el desierto. Ellos tenían que ir montando y desmontando este lugar. También tenía un lugar importante que se le llama el lugar santísimo, donde estaba precisamente este objeto. El objeto es el arca de la alianza, la misma que estaba en el templo de Salomón. En este lugar había decidido Dios que su presencia acompañara en este peregrinar. Durante 40 años
que terminó finalmente, durando este proceso de maduración de la relación de Dios con su pueblo. Este lugar es donde se manifestaba el Señor. Son maravillosas las imágenes a las que te transporta Éxodo, y cuando te habla que la nube cuando la presencia de Jehová estaba en este lugar, según el plano que dice la Biblia, por aquí debe estar el lugar donde estaba el lugar santísimo, y sobre esta parte se veía una estela de nube cuando la presencia de Jehová estaba ahí. Todos los demás, había 3 lugares: el lugar del atrio, el lugar del pueblo, el lugar santo donde se preparaba el sacerdote, y el lugar santísimo acá adentro. Tres grandes lugares en donde el pueblo podía tener relación con su Dios, en un lugar donde la voluntad de Dios había decidido manifestarse. Pero no siempre fue así. No siempre fue así. No siempre tuvimos templos, no siempre tuvimos carpas donde la presencia de Dios se manifestara. Sin embargo, un poco antes, en Génesis, podemos ver cómo el Señor empieza a tener relación con uno de sus hijos, con la primigenie del pueblo que ahora tú y yo somos. En el capítulo 28 de Génesis podemos leer, yo voy a leer una versión de la Nueva Traducción Viviente. Si está un poco difícil a tu versión, no te preocupes, tú tienes seguramente la Reina Valera o la Nueva Versión Internacional. Pero dice en el capítulo 28 de Génesis: mientras tanto, Jacob salió de Beerseba y viajó hacia Harán. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar, y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró ¿qué encontró? Encontró una piedra, dice, donde reposar su cabeza, y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo. Vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham, Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Gloria a Dios, estamos hablando de nosotros. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, se esparcirán en todas direcciones, hasta Cabo San Lucas, hacia el oriente y hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar. Repite conmigo: ciertamente el Señor está en este lugar. Y yo ni cuenta me di. Pero también tuvo temor y dijo: qué terrible es este lugar. No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. A la mañana siguiente, Jacob despertó muy temprano y erigió como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza, y después derramó aceite de oliva sobre ella. Llamó a aquel lugar Betel. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que antes se llamaba Luz. Luego Jacob hizo el siguiente voto: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será el lugar de adoración a Dios. Y yo le daré a Dios 1/10 de todo lo que Él me dé. Es ya de los diezmos, lo vemos el próximo domingo, ¿sale? Por si a alguien no le quedaba claro, ¿no? El sueño sobre la roca, hermanos y hermanas. Jacob tiene un sueño sobre la roca. En este lugar, Dios en su infinita misericordia toma la decisión de mostrarle una de las esferas más apetecibles para la mente humana, una de las esferas que ha sido buscada en todas direcciones, la esfera de lo espiritual. Dice que veía ¿qué? Ángeles subir y bajar
declaró ese lugar la puerta del cielo, es decir, un lugar con el cual yo puedo entrar a una dimensión que mis ojos físicos no pueden ver. Ese lugar, no había ningún templo, no había ninguna construcción majestuosa, no había nada, solamente había una ¿qué? Nosotros ahora, después de leer la Biblia completa, encontramos referencias a la roca. Para nosotros, ¿quién es la roca? Es Cristo. Entonces estamos aceptando que Cristo se estaba haciendo presente en la vida de Jacob, que tenemos a un Cristo no en persona, no en carne y hueso, pero tenemos la presencia del Mesías ya en el inicio de la historia, en el inicio de la relación de Dios con su pueblo. Jacob después se llama Israel. Y las 12 tribus son las tribus de Israel. No sé si tienes un apellido judío, pero por lo menos nosotros creemos, por lo que dice la palabra, que descendemos de una misma cepa humana que es Adán y Eva. Y a Jacob se le hizo una promesa, que toda su descendencia iba a estar protegida por un mismo Dios, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. ¿Cuál es la ganancia en esto? ¿Cuál es lo maravilloso de esta imagen? Es que el Señor también le está prometiendo ser el Dios de esa descendencia, y le está prometiendo mostrarle esa dimensión de lo espiritual. Por eso el ser humano hace mucho esfuerzo por alcanzar lo espiritual, porque en lo profundo de su ser, en lo profundo del vacío de su ser, sabe que tiene un llamado a lo espiritual, hermano, hermana. En esta hora, hermano, hermana, nosotros sabemos que Jesús es la roca. Nosotros sabemos que hay un medio para nosotros recuperar el lugar, el Berseba, tu Berseba. Nosotros sabemos que hay una forma de que tú recuperes la posibilidad de acceder a lo espiritual, y no por tus méritos propios, no porque tengas grandes habilidades ni porque seas medium, sino porque nosotros conocemos a la roca actual. Y esa roca está relatada en Mateo 6:24. Dice que la roca, todo el que escucha mi enseñanza, dice el Señor Jesús, es sabio como la persona que construye su casa sobre la roca sólida, dice el Señor Jesús. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación, los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre el lecho de la roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza pero no la obedece, es un necio, dice, como la persona que construye su casa en la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones, y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente a lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Es decir, los maestros de la ley religiosa estaban anclados en la creencia de que Dios es capaz de ser contenido en un templo. Por muy majestuoso que sea, nuestro Dios no es capaz de ser contenido en un templo, no es capaz de ser contenido entre cuatro paredes. Nuestro Dios es poderoso, hizo los cielos y la tierra, y ese es precisamente el fundamento de nuestra fe. Y ahora, hoy por hoy, incluso a Jacob se le demostró, se le presentó, se le manifestó el Jesús, que en ese momento se le estaba manifestando como una roca. Pero nosotros sabemos hoy por hoy que Jesús es la roca donde está sentada nuestra fe. Hermanos, hermanas, tu corazón, y eso es algo que me queda claro, tu corazón de humano, tu corazón de homo sapiens, o como quieras llamarle, tiene una gran hambre por conocer lo espiritual. Si no, no estuvieras aquí. Mínimo estuvieras comiendo un elote en la delegación. Pero estás aquí porque tienes hambre, porque hay algo en ti que te trajo acá. ¿O alguien viene obligado? Levante la mano, es momento de confesarlo. Si estás aquí es por algo te atrae, algo que tú necesitas en lo profundo de tu ser, sea lleno, medio lleno o vacío, te trajo a este lugar. Algo te dice que aquí puede ocurrir algo diferente esta noche. Algo te dice que aquí va a ocurrir algo diferente, y eso va a depender de ti, no de mí. Va a depender de que tú reclames tu Berseba, reclames el lugar donde el Señor va a abrirte los cielos. No depende ni del que te predica, ni de las personas que están arriba, ni del que te recibe. Depende de que tú le permitas a Dios, que te abra la puerta de los cielos y que tú lo aceptes. Hermanos, hermanas, la esfera de lo espiritual no es una esfera que debería sernos extraña.
No debería ser una esfera que desconozcamos. Sin embargo, también la palabra declara que el pueblo perece por falta de conocimiento, y no está hablando del conocimiento de los libros terrenales o de los libros seculares. Está hablando del conocimiento de la naturaleza misma de Dios. Está hablando que a veces somos y nos comportamos como los necios, que andamos buscando mejores lugares donde construir nuestra casa, y nos olvidamos que tenemos la ¿qué? La roca para construirla. Hermanos, hermanas, gastamos mucho tiempo, dinero y esfuerzo buscando acercarnos a Dios por muchos motivos y por muchos medios. Sin embargo, ¿qué le dijo a Jacob? Este es el lugar donde yo me voy a comunicar contigo. Hoy nos reunimos aquí para no pasar frío o calor, para que no nos dé el sol o la luna. Nos reunimos aquí, hubo recursos para construir estas paredes, pero la presencia de Dios no se limita aquí. Las paredes no limitan la presencia de Dios, pero ¿sabes qué? Tu corazón sí puede limitar la presencia de Dios. No puede, aunque le pongamos cerrojos a las puertas, la presencia de Dios no va a limitarse. Ni le permitimos ni le dejamos de permitir. Es decir, los sugieres no le pueden decir a la presencia de Dios: no, hoy no eres necesaria aquí. Pero a tu corazón tú sí puedes decirle: Señor, hoy te doy el día libre. Hoy no te necesito en mi corazón. Hoy no te necesito en mi Betel. Hoy no necesito ir a la roca. Tú sí puedes. Porque hasta que el Señor diga lo contrario, sigues siendo dueño de tu corazón. Y tú decides a quién dejas entrar. Tú decides a quién dejas adentro o a quién dejas afuera. Fran, ¿me apoyas, por favor? Hermano, hermana, yo ya estoy terminando. Porque lo más importante no es que me escuches a mí, no es que escuches mi invitación, mi exhortación o regaño, como lo hayas querido. No estoy regañando a nadie. Lo más importante es que tu corazón esté dispuesto a reclamar un lugar que solamente a ti te corresponde. Un lugar donde la esfera de lo espiritual está lista para que tú la veas, la conozcas. Hay dos tipos de personas que tienen relación con el reino de Dios, y ambas están descritas en el Evangelio de Mateo. Dice que unas que vieron de lejos el reino de Dios, que ven el reino de Dios de lejos. Pero hay otro tipo de personas, hermanos y hermanas, que entran al reino de Dios. La roca está lista, el lugar está listo. Dice en Primera de Pedro 2:6: he aquí, yo pongo en Sión a la piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Es decir, si tú dices y afirmas con tu boca: el reino de Dios existe, mínimo que lo hayas visto, porque Jesús te va a respaldar tu boca, va a respaldar tus palabras mientras tengas relación con Él. ¿Quieres ver ángeles? Pídeselo al Señor Jesús. El Señor Jesús, aparte de ser la roca, lo conocemos como la puerta. ¿Qué dijo Jacob? Ciertamente esta es puerta del cielo. Estaba hablando de Jesús, el mismo que hoy tiene lista su presencia en este lugar. ¿Necesitas un templo con adornos de oro? No. ¿Necesitas una carpa? Tampoco. Solo necesitas la decisión de hoy tener una cita a solas, incluso aunque estemos juntos, con la puerta, con la roca, con la persona que te va a mostrar las esferas espirituales. El Señor Jesús está listo. El Señor Jesús tocó a tu puerta, te trajo aquí, te ha mostrado portentos, te ha mostrado señales, te ha dejado ver que Él es real, que es el mismo ayer, hoy y siempre, que es el mismo Dios que se le manifestó a Abraham, a Isaac, a Jacob. Era el mismo Dios con el que hablaba Jesús. Era el mismo Dios que se ha manifestado a través de los que han creído en el Señor Jesús. Es el mismo Dios que transportó a Felipe y lo llevó por lugares
en donde podía hablar de manera fehaciente, porque había visto. Es el mismo Dios que se llevó a Pablo hasta el tercer cielo, donde dice que vio cosas que ninguna palabra humana podía explicar. Es el mismo Dios que se llevó a Enoc. Es el mismo Dios que hizo que Jesús multiplicara los panes y los peces. Es el mismo Dios que curó a la niña enferma. Es el mismo Dios que se manifestó en la nube, en el viento apacible, en el viento tormentoso. Es la estela de nube, es la estela de fuego, es el agua dulce. ¿Qué más muestras quieres de que está listo? ¿Qué más quieres? ¿Qué más pruebas quieres de que está aquí? Yo no puedo pedirte nada más que dispongas tu corazón.